1, 2, 3... ¡Shh! ¡Que estoy contando puntos! Hola y bienvenidos a la segunda temporada de Ardilanak, el podcast. Ese podcast en el que hablamos de historia, antropología, sociología, mitología, biología y todos los GIAs que se nos ocurran que tienen que ver con el textil. Yo soy Miren de Ardilanak y me podéis encontrar en las redes sociales de Instagram y Twitter con ese mismo nombre y en mi página web de www.ardilanak.com. Buenas y casi a falta de oxígeno tardes. Cuando hace un mes saqué el primer capítulo de la segunda temporada, no esperaba que tardase casi un mes en sacar el segundo, pero el caso es que entre medias lo que yo pensaba que era un catarro ha resultado ser un aspecto nuevo de mi habitual alergia de estas fechas. Soy alérgica a varias cosas, varias de ellas ambientales, y una de ellas es el polen de las mimosas, que aquí están en plena floración. Sé que es un árbol que a muchas os gusta muchísimo, yo le tengo un odio profundo, porque hasta ahora lo único que me hacía era, me tenía el mes y medio cansada, sin más, pero después de haber estado una semana entera tosiendo, la semana anterior, en la que grabar era totalmente imposible porque cada minuto me arrancaba a toser, y a veces tenía ataques de tos bastante malos que me dejaban la garganta hecho un Cristo, ahora simplemente me falta el resuello la mitad del tiempo. Estoy sentada, pero me puedo llegar a cansar hablando, y os vais a dar cuenta durante todo el podcast que muchas de las grabaciones tienen pausas y que me paro a coger aire con más frecuencia de la normal, porque como buena parlanchina puedo estar mucho rato hablando sin tener que tomar aire. Soy de esos que no se callan ni debajo del agua, así que es una habilidad muy, muy interesante, pero que me parece que durante las próximas semanas va a estar un poco impedida. El caso es que en estas 2 semanas han ocurrido un par de cositas que me parecía que eran interesantes para comentarlas en el podcast, pero no he podido hacerlo. Ay, qué penita, pero lo vamos a hacer ahora. Una de ellas, y la voy a contar lo primero porque es que no veáis lo que me ha costado guardarme el secreto. Bueno, algún pajarito ya se lo había contado, pero he conseguido callarme bastante. Tiene que ver con el taller que voy a impartir en el Madrid Yarn Fest. He tenido la suerte de que hayan contado conmigo, de que les gustase la propuesta que les envié, y tengo el vértigo de saber que se agotaron parte de las entradas muy rápido. Me parece que todavía puede quedar alguna entrada, porque en el Madrid Yarn Fest las entradas de los talleres son combinadas. Una es el taller más 2 días, esa está agotada con mi taller, y otra es el taller más 1 día. Y esa creo que todavía quedan un par de plazas ahí. Si tenéis interés de ir a mi taller, podéis hacerlo. Creo que todavía podríais encontrar un hueco. El taller está planteado como si fuese una sesión en vivo y en directo del podcast, pero obviamente no voy a estar yo sentada y dándole la chapa a 20 personas porque soy un poco sádica, pero no tanto. Lo primero la salva de arranque del cursillo es aprender a hilar. Pongo yo todo el material, os llevo los usos, os llevo la fibra, diferentes tipos de fibras, etcétera, etcétera, para que os tiréis en plancha a hilar, y mientras os estáis pegando con el uso después de que os explique cómo funciona, ya os empiezo lo que sería a explicar el resto del taller. Si queréis ver el desglose, está en el propio Madrid Yarn Fest, pero bueno, que sepáis que es básicamente un taller en el que hablaré de lo que es el hilado, de la historia del hilado, de cómo y por qué hilamos los seres humanos, hasta que llegó la revolución industrial y nos dejó a las hilanderas obsoletas y como curiosidades de museo. Os hablaré de los diferentes tipos de fibra, os hablaré de los diferentes tipos de hilado, de los calibres que no muerden y demás, todos estos conceptos que tienen que ver con el hilo más allá de tejerlo. También os daré unos cuantos tips sobre cómo se puede teñir, con qué podéis teñir en casa,
Y pues eso, y luego pues me dejaré preguntar. También el sábado del festival, que es cuando doy yo el taller, andaré pululando por allí. Así que si estáis por allí, pues os podéis acercar y me podéis saludar. Ya sabéis que puedo ser un poco seca en persona porque soy bastante tímida, entonces a veces no me manejo del todo bien con la gente. Así que si tardo en responder o alguna cosa por el estilo, por Dios, no os lo toméis a mal. Tiene más que ver con mi ineptitud social que con cualquier cosa que podáis decirme. Eso, andaré por allí. Os iré contando más cositas porque de aquí a marzo pues creo que nos dan un par de capítulos. De aquí al festival creo que me da para hacer un par de capítulos. Así que os iré contando más cositas del festival y ese tipo de noticias. Y la segunda cosa de la que os quiero hablar es del Mystery Call que estoy llevando en mi grupo de Ravelry. Como sabéis, no soy una persona excesivamente fan de los cales. Siempre acabo estresada cuando monto uno. Entonces, con este decidí hacer todo lo contrario. Es un cal tranquilo y el objetivo es el stash busting. O sea, es ir a tu stash, ir a tu alijo lanero y tejer con lo que ya tienes en el alijo. Lo que le he pedido a la gente que participa en el cal, que es un tejijuntos, es que utilice lana que ya tenga en casa. Está pensado, de hecho, es un chal y está pensado para reutilizar restos de lana de calcetines. O sea, necesitáis 100 gramos de un color base y 50 que pueden ser diferentes pelotillas de lana, fingering también, en colores que contrasten con el que hayáis elegido como base. Van publicadas ya 2 pistas. La tercera saldrá a finales de la semana que viene o a mediados de febrero. Todavía no he decidido exactamente cuándo. Y como peculiaridad, cada una de las pistas tiene una historieta. Si hicisteis el Toulousain conmigo, ya en el Toulousain os llevé de paseo por Toulouse. Cada vez que os daba una pista os hablaba de una parte de Toulouse que me gusta. Y en este se llama Ostírala. Ostírala significa viernes en euskera. Y se llama Ostírala porque, si os acordáis, en el anterior capítulo os hablé de Friga, que es la que da el nombre al Friday. Entonces el chal está hecho en honor a la santa patrona del podcast, que ya sabéis que van mano a mano Aracne y Friga. La primera pista habla sobre la muerte de Balder, que es uno de los hijos de Friga. La segunda pista habla sobre las estrellas del cinturón de Orión, que son el distaff de Friga. Y la tercera pista, ya veréis de qué va. Como todo cal misterioso, no estamos poniendo fotos. En el momento en el que se libere la tercera pista y pasen un par de semanas, le diré a la gente que vaya poniendo ya las fotos. Y por ahora el patrón es gratis. El patrón seguirá siendo gratuito hasta después del Festival de Madrid. ¿Por qué hasta después del Festival de Madrid? Porque un grupo de chicas muy animadas han decidido tejer el chal para ponérselo todas juntas en el festival, cosa que me hace una ilusión tremenda. Lo está manejando Sellana Teje en su grupo de Ravelry. Si os interesa, poneros en contacto conmigo o con ella y os dirigimos hacia allí. Es un grupo que ha creado para poner en contacto a gente que va sola o va en un grupo muy pequeñito o quería ir al festival pero no se atreve porque sola no se atreve a ir y demás, que es como una especie de vamos a hacer piña, aunque no nos conozcamos en persona, como ya hemos hablado antes, pues ya hacemos piña todos juntos. Es ese tipo de grupo, es para ir juntos. O para verse allí, o para tejer juntas allí un rato y cosas así. Incluso está sirviendo para poner en contacto a gente para viajar juntas hacia Madrid. Así que tiene como una especie de doble propósito este cal. En el capítulo de hoy va a ser un poco más corto de lo que os tengo acostumbrados últimamente, pero es que me canso. O sea, y para alguien como yo cansarse hablando es una de las cosas más frustrantes que existen. Pero el caso es que con toda esta tos, pues aunque me han puesto una medicación que me ayuda a no toser tanto y a abrir más los pulmones, el caso es que todavía me cuesta respirar.
no lleno los pulmones del todo y me toca mucho la moral, pero es lo que hay. Os voy a hablar de las crinolinas, que son esas picogonas que utilizaban las victorianas para parecer campanas de iglesia. Hablando seriamente, es un tipo de prenda interior que supuso cierto grado de liberación para la mujer y cierto grado de democratización de la moda. Ya oiréis en el apartado de lo que hablo. Voy a hablar un poquito sobre lo que es el crochet hoy en día, o sea, de dónde deriva el crochet moderno, y un poquito del crochet, que es esa especie de bestia negra personal que nunca se me ha dado del todo bien y no sé ir más allá del granny square. Y además del granny simple, o sea, sin complicarnos la vida. Y aunque he hecho algún que otro amigurumi, yo manejo mejor el punto que el ganchillo. Es lo que hay, cada uno tiene que reconocer sus limitaciones. Después de eso, en la sección de bichos y pelos os hablo del pelo de caballo. Es así como una introducción cortita al pelo de caballo, porque es una fibra que se utiliza poquito. Y colorín colorado hablaremos también de una entrada cortita también de un tono del blanco, que no nos habíamos metido con el blanco todavía en el podcast, y me ha parecido interesante empezar hoy, ya que es este tono de blanco del que os voy a hablar, que es el isabelino. No requiere de tanto como con el ultramarino del otro día o aquel famoso púrpura de 40 minutos de verano. Y ya para finalizar, he tenido que sacarme de la manga el mito. He tenido que tirar de... ¿Hay prenda de ropa de por medio? Pues vamos a usarlo. Ya sabéis que la sección de mitología muchas veces me da ese tipo de problemas. Y os voy a hablar de unos duendecillos de aquí, de mi tierra, del País Vasco, que espero que os resulte interesante, aunque el podcast de esta semana sea un poco cortito. El siguiente no vendrá dentro de 2 semanas, sino que será un poco antes, y espero poder respirar mejor para grabarlo. Estoy preparando un par de monográficos. Uno tiene que ver con el textil en Sudamérica. Todavía tengo que decidir en qué país me quiero centrar exactamente. Y otro tiene que ver con más tejido bélico, porque he conseguido diferentes artículos y cosas que tienen que ver con el textil y lo bélico, y me parece lo bastante interesante como para hacerles más o menos su propio monográfico, pero eso ya será pues probablemente después de marzo. Así que sin más, os dejo con el podcast de esta semana. Espero que os resulte interesante como todos los demás, y nos vemos dentro de una semana, 15 días, todavía no lo sé, según me dejen. Quitándole el polvo a las prendas históricas, hoy vamos a hablar de las crinolinas. Como aquí todos somos de habla hispana, igual nos suena más la palabra miriñaque, pero se puede llamar indistintamente crinolina o miriñaque. Es la misma prenda de ropa interior que fue extremadamente popular y hizo furor hacia la mitad del siglo XIX. Originalmente la crinolina era un tipo de falda interior que se hacía con pelo de caballo, de ahí lo de crin, algodón o lino, que es eso, es una especie de enagua o falda interior que permitía darle cuerpo y volumen a las faldas, evitando no tener que llevar hasta 6 faldas debajo de otras faldas para darle volumen de cintura para abajo al vestido de las mujeres. Son algo parecidos a los paniers que daban forma a los vestidos de corte en Francia. ¿Habéis visto estas reconstrucciones de vestidos de corte franceses, de Versalles y demás? La estructura que se lleva debajo de la falda se llama panier. Puede ser gran panier si es muy grande, pero la crinolina es una especie de evolución o descendencia de estos paniers. Y la imagen habitual serían como muchos aros
muchos aros de un material rígido unidos entre ellos por tiras de tela que se juntan en la cintura, haciendo como una especie de cono más ancho en la parte de abajo y que se va estrechando según se va acercando a la parte de la cintura. Era como una especie de jaula para las piernas, sí, hablando mal y pronto. Y se patentó la que tenía los aros de acero en abril de 1856 por un parisino llamado Millet. No tardó nada en saltar a Gran Bretaña en cuestión de unos meses y se volvió extremadamente popular a un lado y al otro del charco, porque era una prenda que era asequible dentro de lo que cabe para cualquier clase social. Entonces permitía que cualquier mujer, sin importar el estamento o la clase social a la que pertenecía, podía permitirse una crinolina y llevar una debajo de su falda. La única diferencia que había era en los materiales que se utilizasen. Pues que podían ir desde el hueso de ballena, que si os suenan las ballenas de los corsés, pues originalmente sabéis que se hacían con hueso de ballena, a incluso caucho que se inflaba para hacer estos círculos que en la patente eran de acero. Curiosamente, y lo que me llevó a mí a meterme a leer sobre las crinolinas y decidí dejarlo en la lista de materias a tratar en el podcast, porque esto lleva en la lista de materias a tratar en el podcast probablemente desde el año pasado, fue el hecho de que fue causa de muerte de demasiadas mujeres para ser algo a ignorar. Luego, primero os voy a explicar lo que es la crinolina y demás, y los usos que se le dieron, y luego sí que os voy a explicar todas estas muertes y toda esta especie de crónica negra de la crinolina. Y aunque es una silueta que asociamos hacia el siglo XIX, si os fijáis en todas las fotos que hay, cuadros de la reina Victoria y sus hijas y demás, esas faldas con tanto volumen que llevan, que parecen tartas, probablemente debajo llevasen una crinolina. Probablemente no, seguro que debajo llevaban una crinolina, así que es para que os hagáis una idea. Luego, a partir de que cayesen en desuso, ese tipo de silueta sí que ha vuelto a aparecer de vez en cuando. Una de las reapariciones fue el New Look de Christian Dior a finales de los 40, pero no, o sea, este tipo de cancanes no eran como una crinolina, sí que se le daba volumen, pero no eran las exageraciones de estas crinolinas. La Vivienne Westwood de los 80 también utilizó bastante este tipo de figura, y también John Galliano y Alexander McQueen en sus trajes, en sus vestidos más espectaculares, han solido utilizar este tipo de figura inspirada en las crinolinas. En la etimología de la palabra nos encontramos varios palabras en latín, entre ellos crinis, más bien su derivación francesa de crin, que es pelo de caballo, y la palabra latina para linum, que no creo que haga falta que os diga que es el lino, porque estos dos eran los materiales que más se utilizaban para hacer estas crinolinas. La primera aparición de las crinolinas se apunta en 1829 y se utilizaba para dar forma a los vestidos. O sea, ya nació con su objetivo ya establecido. En el Repository of Fashions de Rudolf Ackermann aparecen mencionadas por primera vez las crinolinas, y hacia 1983 el nombre ya se había empezado a utilizar para estos cancanes interiores, y no hacía falta que estuvieran hechos de ese material. O sea, ya la pieza ya adoptó el nombre sin tener que estar hecha de crin. Y de hecho no es hasta 1850 que aparecen las que están hechas de acero y materiales como el algodón, y
y hubo una variante que era como meterse una especie de edredón debajo de la falda. No os estoy exagerando, estamos hablando de cancanes hechos a base de quilts y rellenos de plumas, que es eso, te ponías el nórdico debajo de la falda. Es que es la forma más rápida de explicarlo. Curiosamente, después de su introducción como parte de la ropa habitual de las mujeres, Amelia Bloomer, que fue una sufragista, decía que para ella aquello había sido liberador porque le permitía no tener que llevar un montón de faldas y demás piezas debajo de su vestido para poder darle volumen, que es que me ha parecido curiosísimo este dato. Y para 1858 había factorías de acerías, que ya se dedicaban solo a hacer los aros de la crinolina. La más famosa de las marcas de crinolinas era Thomson & Co, Company, que es americana, con ramas en Europa y en Estados Unidos. Y en lo más alto de su éxito llegaban a producir 4.000 crinolinas solo en la fábrica de Londres en un día. Haceros una idea de la demanda que tenía esto. Tenían una planta en Sajonia que llegaba a hacer 9,5 millones de crinolinas en 12 años. Y la fábrica de Nueva York, que empleaba sobre todo a mujeres, unas 1.000 mujeres, llegó a utilizar 300.000 metros de alambre de acero cada semana para producir entre 3 y 4.000 crinolinas al día. O sea, os hacéis una idea, siempre os suelo decir que haceros una idea de los números, para que os hagáis una idea de lo que fue esto, ¿no? O sea, fue un boom, lo que os he dicho antes, al ser de acero y demás, y al ser manufacturadas de una manera tan fácil, no eran algo artesanal, no requería de hacer de manos de artesanos, entonces eran fáciles de conseguir y las podía conseguir todo el mundo y permitía que cualquier mujer pudiese ponérselas. Y aunque hay algún que otro exagerado, hombre, que dice que llegaban a hacerse crinolinas de 10 metros de circunferencia, realmente las más grandes solo tenían 5. O sea, no... Estamos hablando de 5 metros de circunferencia, que ya a mí me parece una burrada de circunferencia de falda, pero bueno, no sé, o sea, haceros una idea de lo complicado que tiene que ser sentarse con eso. Tenemos también el problema que muchas de las fotografías y de los registros que tenemos son caricaturas, porque hubo un movimiento contra las crinolinas salvaje por parte de mucha gente. Y son exageraciones. O sea, entonces nos encontramos con auténticas mesas camilla hechas vestido, que realmente tenéis que fijaros de cuál es el origen, porque muchas veces es bastante probable que sea una revista cómica o alguien intentando denunciar el uso de las crinolinas, porque luego ya veréis cómo consiguieron que dejasen de usar las crinolinas, os vais a reír, pero... que sepáis que muchas de las imágenes que se tienen son auténticas exageraciones. Si queréis ver crinolinas reales, en el Victoria and Albert Museum tienen guardadas unas cuantas de este tipo de crinolinas de estilo de jaula. Y si os pica mucho la curiosidad, pues podéis observar a la reina Victoria, que no levanta 1,50 al suelo. Y no sé, o sea, sí, lleva las faldas con mucho volumen y demás, pero tampoco, la señora tampoco parece un platillo volante metido en una falda. O sea, os invito a hacer una búsqueda de fotos de la reina Victoria y que veáis, y de sus hijas, y que veáis cómo se solían vestir en aquella época. Lo cierto es que la culpable de que se pusieran muy de moda las crinolinas no fue la reina Victoria, sino Eugenia de Montijo, la emperatriz francesa.
Una de las razones por las que la crinolina levantó tantos enemigos, cosa que los Panier y los Farthingales, que es otro estilo de Can-Can que permitía manejar faldas enormes, no levantaban, es porque los Panier y los Farthingales no estaban al alcance de cualquiera. O sea, tenías que tener un nivel de dinero lo suficientemente alto como para poder permitirte unos Panier. Pero, como os he dicho ya varias veces en este segmento, cualquiera se podía comprar una crinolina. No les hizo mucha gracia a muchos hombres, sobre todo. Es algo muy curioso porque la mayoría de los detractores que he encontrado han sido hombres. Y de hecho, se liaron tanto con el tema que hasta llegaron a sacar una canción en una revista satírica que odiaba mucho a las crinolinas, que decía "Long live our gracious queen who won't wear crinoline". O sea, larga vida a nuestra graciosa reina que no lleva crinolinas, refiriéndose a la reina Victoria. O sea, la reina Victoria usaba crinolinas. Asumieron que las detestaba y que no las usaba, porque cuando se casó su hija mayor, pidió, por favor, que se casó en 1858, a las invitadas que, como el espacio en la capilla real del Palacio St. James era muy pequeño, pidió por favor a las invitadas que no llevasen ese tipo de falda. O sea, no es que ella las odiase, es que lo pidió para ese momento en concreto. Entonces, claro, o sea, intentaban encontrar todas las excusas posibles para detestar y denostar esta moda, que lo que había permitido es que desde una sirvienta a la reina manejasen la misma ropa. También está el hecho de que muchas sirvientas, en vez de utilizar las crinolinas en sus ratos en los que no estaban trabajando, también se las ponían para trabajar. Claro, imaginaros lo que tiene que ser intentar arrodillarte para limpiar el suelo de rodillas, que, señores, no habíamos inventado la mopa hasta entonces, que la mopa es un invento español. Que ya sabéis que a los españoles nos gusta mucho ponerle palitos a las cosas, entre ellas la fregona y el chupachús. Pues como todavía no se habían inventado las fregonas, los suelos se fregaban de rodillas en el suelo. Pues imaginaros a una sirvienta de rodillas en el suelo con la crinolina toda la falda levantada. Obviamente decoroso no era. Y los victorianos ya sabéis que son una mezcla entre extremadamente puritanos y tremendamente escandalosos. Entonces era como... a los muy puritanos de la época, pues aquello no les parecía, y les parecía una burrada y que no se podía hacer así, y era todo una barbaridad. Hay una teoría que a mí me gusta mucho que dice que toda esta indignación por parte de los hombres con las crinolinas se debía a que, como ya os he dicho, era algo que podía llevar cualquier mujer, era muy democrático, cualquiera lo podía llevar. Pero estaba el hecho de que nos daba espacio a las mujeres y no les dejaba acercarse a los hombres. O sea, era el antimoscones perfecto. Y esta teoría dice que no les gustaba porque les provocaba inseguridad tener que hablarle de lejos a una mujer. Así que todas estas sátiras y todas estas bromas y todos estos, lo único que consiguieron fue lo contrario. O sea, consiguieron la reacción contraria a la que pretendían conseguir. Ellos querían ridiculizar este tipo de moda de las mujeres, y no solo se volvió más fashion todavía y más famosa todavía, sino que se llegó a generar una cosa que se llama la crinolinomanía. Es como decir, no puedes llevar algo y te lo pones con más ganas, ¿sabes? No quieres caldo, toma 2 tazas. Pues la crinolina es uno de esos momentos de la moda en las que las mujeres mandamos a la mierda a los hombres, y que conste que una crinolina no es algo cómodo. Sí que es más cómodo que lo que había antes, pero a las mujeres de hoy en día que vamos en chándal, o en vaqueros, o en pantalones, o si nos ponemos una falda, pocas nos ponemos debajo una enagua con la falda. Que levante la mano la que se pone una enagua con la falda. Yo creo que la última vez que me puse algo debajo de una falda fue en mi propia boda, y porque mi vestido es uno de estos que necesitaba volumen y tengo un cancán de tul para llevar debajo. O sea, creo que es la única vez en mi vida que he usado
algo debajo de una falda. Bueno, no miento, tenía una falda negra que tenía forro, pero no es ni para Dios lo mismo. O sea, a nosotras nos parece el sumum de la incomodidad, pero pensar que para aquella época estábamos hablando de una prenda que permitía eliminar 6 capas, que eran puro peso, que lo único que hacían era impedir el movimiento con libertad, y de repente quitarte esas 6 capas, ponerte esta jaula en la cintura y tener espacio para bailar el can-can sin levantar la falda, pues imaginaros la liberación que tiene que ser eso. Pues me imagino que como la primera vez que alguna se puso unos pantalones. Yo creo que tuvo de ser bastante parecido. El caso es que, como os he dicho, la crinolina tuvo sus detractores, tuvo sus fans y su crinolinomanía, pero también es cierto que era un poco peligroso. Hay registros de muertes en las que prende fuego la crinolina, porque además ardían con una facilidad que lo flipas. Prende fuego la crinolina. No hay manera de apagar el fuego, no hay manera de llegar hasta la señora que está metida dentro de la jaula de la crinolina, sufre unas quemaduras de muchísima gravedad y se muere. O sea, registros de mujeres muertas por incendios de una crinolina hay mogollón. Entre ellas, 2 hermanastras de Oscar Wilde, que acabó siendo, eran hermanos por parte de padre, que, o sea, acabó traumatizando a Oscar Wilde el perder a sus 2 hermanas, porque estaban en un baile, prendió la falda de una de ellas, la otra intentó ayudarle, prendió la suya, y aunque intentaron apagar el fuego y llegaron a hacerlas rodar escaleras abajo y hacerlas rodar en la nieve, murieron las 2. También es curioso que entre todas estas crónicas, o sea, hay varias páginas que hacen estas crónicas de desgracias. Hay una que me llamó mucho la atención, que decía que una de las cosas que permitió la crinolina fue el contrabando. En la guerra de la secesión en Estados Unidos, la figura de la mujer vestida con una crinolina era algo que estaba muy asociado a la Southern Belle, que es esta imagen de Escarlata O'Hara, esta imagen de la mujer que sale en Lo que el viento se llevó. Esa imagen, esto es una Southern Belle. Escarlata O'Hara es estereotípica de este tipo de personaje. Permitía esconder debajo cosas, y se utilizó se tiene el registro de una mujer que consiguió meter debajo su falda un rollo de tela militar, varios pares de botas de caballería, un rollo de franela de color escarlata, paquetes que contenían trencilla dorada y seda para coser, latas de carne en conserva y una bolsa de café. Y la señora se movía. Probablemente la señora también tenía mucho callo de moverse con las enaguas almidonadas que pesaban tanto. Entonces meter todo esto debajo de la bolsa, de la falda, no supuso ningún problema. Las mujeres que no ardían, o sea, no les prendía la falda, no se tropezaban y se caían por las escaleras y se desnucaban, o no se les enganchaba la falda en una rueda de un carruaje y eran aplastadas por dicho carruaje, muchas morían porque estábamos en plena revolución industrial y se enganchaban en maquinaria. Por eso, o sea, mujeres que trabajaban en fábricas con la crinolina puesta y tal. Y también se dieron casos de muertes por destripamiento cuando se rompe uno de estos aros y restalla contra el cuerpo de quien lo lleva. O sea, solía ser algo complicado. Las muertes y las caídas en la calle y quedar con todo el culo al aire dieron nacimiento a esa prenda tan mona que se llaman los pololos. Que yo alguna vez cuando me he vestido de casera me he puesto los pololos debajo porque me encantan los pololos debajo de la falda. Todo esto, hay una anécdota muy graciosa que todo el mundo se enteró de que Consuelo Montagu, que era la duquesa de Manchester, utilizaba bragas rojas porque se cayó en la calle y se quedó con el culo al aire cuando se le levantó la crinolina. Así que empezaron a utilizar estos pantaloncitos cortos que son los pololos. Algunos llegan hasta el tobillo, para que os hagáis una idea, como los calzoncillos largos de los hombres.
Y curiosamente, la única manera que encontraron para que las mujeres empezasen a dejar de utilizar las crinolinas fue decir que usar la crinolina era renegar del cristianismo. Así que las que se empeñaron en seguir utilizándolas se vieron rechazadas por el resto de la sociedad y poco a poco fue decayendo el uso. Ya sabéis, como os he dicho antes, que a posteriori, durante la historia de la moda, ha vuelto a resurgir esta falda con volumen. Dior utilizaba crinolinas. En los 80 Vivienne Westwood sacó una minifalda con una crinolina debajo, una mini crini. Monísima. Y es una demostración más de cómo una prenda que en su momento significó una liberación estética y de ropa para las mujeres, luego se acabó convirtiendo en un serio problema de salud y de libertad de movimientos, porque aunque les permitía mover las piernas con total libertad y ya no pesaba tanto el vestido, tenían problemas para pasar por pasillos, para bajar escaleras, para subir escaleras y demás. Se llegó a inventar una crinolina que en vez de ser totalmente circular y rígida era más elástica y más ondulada. No triunfó mucho, pero bueno, es lo que hay. Más de una vez me ha preguntado la gente, ¿sabes hacer ganchillo? Sinceramente, yo utilizo los ganchillos para rematar lo que he tejido a punto y no sé ir más allá del granny square ni aunque sea para salvar mi vida. Sé hacer cadenetas y sé hacer grannies, punto. No, nunca he hecho nada más con el ganchillo. Es una de esas cosas que, teniendo una ganchillera de pro en casa, como es mi madre, es como si nos hubiésemos dividido los tejidos. O sea, el punto para mí, el ganchillo para ella y el telar nos lo repartimos a medias porque lo manejamos las dos. Tenemos un telar aquí en el taller en Ardilanac. Como ya sabéis, si estamos hablando de tejido en general, tenemos que utilizar la palabra tejido. Tejido nos vale para cualquiera de las técnicas. Tejido es todo lo que vaya a acabar produciendo una tela, pero luego podemos entrar a hacer las subdivisiones del tejido a telar, el punto, el crochet o ganchillo, el nalle beading, el frivolité, etcétera, etcétera. El frivolité, os tengo que hablar una semana de estas porque es fascinante el frivolité. El caso es que no sé hacer ganchillo más allá del granny square. Pero me parece que le debía un poquito de espacio al ganchillo en el podcast, porque me consta que bastante de la gente que me escucha hace ganchillo. Y es que os tenía un poco abandonados y ya iba siendo hora de que saliese de mi zona de confort de 2 agujas y hablase de algo que me suena un poquito más a chino. Perdón, un poquito menos a chino que el nalle beading. El caso es que el ganchillo, bueno, en España le llamamos ganchillo, pero también creo que se conoce como crochet. El crochet, de hecho, es una palabra francesa que significa ganchillo o gancho pequeño. Entonces esta es una de estas pescadillas que se muerden la cola lingüísticas, ¿no? Una cosa significa la otra. Pim, pom. Me vais a oír saltar entre ganchillo y crochet sin pestañear, porque es que yo prácticamente le llamo de las dos maneras. Si estoy hablando con mi madre es ganchillo, pero si estoy mirando cosas online es crochet, porque estoy acostumbrada a mirar las cosas en inglés, entonces en inglés es crochet. Y el crochet es el proceso de crear textiles utilizando un ganchillo o aguja de crochet o aguja de ganchillo o gancho para entrelazar lazos de lana, hilo o cualquier otro material, porque si hay algo que es extremadamente versátil para hacer es el crochet. O sea, yo he visto auténticas virguerías hechas con papel, con alambres y demás, y de verdad me fascina la gente que hace escultura con el ganchillo. Es una de las cosas que yo me encantaría poder hacer con el punto, hacer más escultura. Si tuviese una visión espacial mejor, lo intentaría, pero creo que no voy a salirme de mis pichifloraditas pequeñas que hago de vez en cuando, como las cosas de colgar en el árbol de Navidad y cosas así.
los materiales con los que se hacen los ganchos son diversos y la diferencia principal entre el tejido a punto o de 2 agujas o con palillos, que me encanta cuando le llaman tejido a palillo, o el ganchillo, más allá de los objetos, las herramientas que se utilizan para esa producción, es que en el ganchillo cada punto se completa por completo antes de pasar al siguiente, y en el punto se quedan en vivo. Es la forma más rápida de diferenciar uno del otro. El ganchillo cierra puntos, el punto no. El punto no cierras puntos hasta que no los cierras. El ganchillo tú puedes coger y dejarlo en cualquier esquina, que no se te va a deshacer. Bueno, sí, si le pegas un tirón, sí. Pero la estructura va a ser, o sea, va a mantener mejor su estructura que si, por ejemplo, unos puntos de punto los sacas de la aguja. Hay variantes del ganchillo, como el ganchillo tunecino o el encaje de palo de escoba, que esto no lo he sabido traducir a castellano, pero es broomstick lace. Deja varios puntos abiertos de ganchillo a la vez. La etimología, como os he dicho, deviene del francés crochet, que a su vez deriva del germánico croc, que significa gancho. Se utilizaba ya en el siglo XVII para definir al encaje francés, y se utilizaba el término crochetage para un tipo de punto que se utilizaba para unir 2 piezas diferentes de encaje. Así que la palabra crochet puede utilizarse tanto para describir el tipo específico de textil como la herramienta que se utiliza para producirlo. ¿Desde cuándo existe el crochet? Bueno, sabemos que tenemos restos de punto desde el siglo XVII, más o menos. Pero todo lo que es anterior a eso y la gente identificada con el ganchillo se ha demostrado a posteriori que realmente es nallebidding, que creo que os hablé del nallebidding en otro capítulo. Si acabáis de empezar a escuchar el podcast, por Dios, tirad para atrás, porque muchas veces hago referencias a temas que ya he tratado antes. Pues eso, durante mucho tiempo piezas del nallebidding se catalogaron como crochet cuando no lo son. La técnica es diferente, aunque ambas comparten el hecho de hacer lazos, la forma de hacer lazos. La primera vez que se utiliza el término específicamente, el término de crochet específicamente, la primera vez que aparece publicado el término y se parece a lo que hoy en día llamamos ganchillo, apareció en la revista holandesa Penélope en 1823. Incluía un esquema de color que enseñaba 5 estilos de bolsito, de los cuales 3 debían de tejerse utilizando un ganchillo y hilo de seda. Y la primera referencia en inglés al ganchillo, a hacer tela utilizando un gancho, que se llamaba shepherd's knitting, o sea, el tejido de pastores, aparece en las Memoirs of a Highland Lady de Elizabeth Grant, que vivió entre 1797 y 1830, y en una de las entradas de estas memorias, que son en forma de diario, datada en 1812, aparece el término de ganchillo, o sea, aparece el ganchillo descrito tal y como es hoy en día, pero no se publicó hasta 1898, así que no, o sea, una cosa es cuando escribió el diario Elizabeth Grant y otra cuando hubo conocimiento de esta. ¿Se conocía? Claro, por Dios, este tipo de cosas se conocen, pero el registro escrito, aunque en el diario data de 1812, se considera el de la publicación, que es 1898. Es en una referencia de 1844 cuando aparece lo siguiente: las agujas de crochet, o sea, ya aparecen mentadas como crochet, a veces llamadas ganchos de pastor, se suelen hacer de acero, de marfil o de madera, de boj.
En uno de los lados tienen un gancho con forma de anzuelo, con el que se agarra la lana o la seda y se pasa por la labor. Estos instrumentos se pueden conseguir en varias formas y tamaños. Del mismo autor hay una frase que me encanta, que es el crochet, un tipo de punto que se practicaba originalmente por los campesinos en Escocia. Qué random, ¿no? Lo de los campesinos en Escocia. Pero luego bien que dice que la forma más alta de arte del ganchillo se ha conseguido en Inglaterra. Un poco chauvinista, pero bueno, es lo que hay. Los ingleses ya sabemos que a veces son un poquitín chauvinistas. Así que si dejamos de lado este origen británico, porque sí, en Francia este tipo de ganchillo ya se venía practicando, y hay un detalle, hay un dibujo en la enciclopedia de Diderot de 1767 en el que la punta de la aguja que se utiliza es un ganchillo de hoy en día. O sea, no se diferencia en nada a un ganchillo de hoy en día. Pero si se estudian las diferentes instrucciones y libros que aparecen hablando del crochet como técnica, parece ser que lo que hoy en día conocemos como crochet es una mezcla de este ganchillo de campesinos escoceses y el tambur o tipo de ganchillo francés que registra Diderot. Una parte curiosa de la historia del ganchillo es lo que se conoce como ganchillo irlandés. Durante la gran hambruna irlandesa, entre 1845 y 1849, se realizaba este tipo de ganchillo como alivio de esta famina, de esta hambruna. La producción era una manera de conseguir dinero para gente que tuviese la suficiente habilidad, aunque perteneciese a un estamento bajo. Hombres, mujeres y niños se unieron en cooperativas para hacer estos ganchillos y conseguir hacer estos productos para ayudar a aliviar la hambruna. Las escuelas enseñaban a hacer ganchillo, se entrenaba a los profesores y se les enviaba a lo largo y ancho de Irlanda para enseñar esta artesanía. Y cuando los irlandeses se marcharon a América, porque durante esta época muchos inmigraron, se llevaron esta tradición del ganchillo a Irlanda. Se suele acreditar a Mademoiselle Riego de la Blancardier como la inventora del Irish Crochet, y publicó su primer libro de patrones en 1846. Se convirtió en una técnica y un estilo tan popular que la reina Victoria solía encargar muchísimo de este encaje para sus vestidos y demás, y incluso llegó a aprender a hacerlo. Hoy estamos un poco monográficos con la reina Victoria, me vais a perdonar, pero es que me gusta mucho la reina Victoria, me parece una persona fascinante. Es en la época eduardiana, o sea, el hijo de Victoria, cuando el crochet coge esta imagen de colores blancos y pálidos y puntos extremadamente complicados en algunos casos, y hacia la Primera Guerra Mundial se simplifica el ganchillo. Hay un decaimiento en el interés y se simplifica, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial lo que hay es una reemergencia del interés por hacer cosas en casa, y el ganchillo tiene un subidón del copón. Se recuperan los colores brillantes, se recuperan los materiales como la seda en colores muy llamativos y muy vivos, y se empiezan a hacer creaciones cada vez más barrocas. Y más o menos hasta los 60 y los 70 el ganchillo se convierte en algo muy casero, muy de ama de casa, muy de lo hace mi madre o lo hace mi abuela.
Y es esta generación de los 60 y los 70 la que inventa el Granny Square, y son los que inventan las mantas hechas con este motivo. De nuevo, el crochet pierde cierto grado de interés, y es ahora, en este siglo que estamos viviendo nosotros, que ha vuelto a resurgir pues prácticamente lo mismo que pasó con el punto, ¿no? Parece ser que en cuanto las mujeres salen de casa y trabajan fuera, es como si se perdiese el interés en todo este tipo de manualidades y artesanías y tejido casero. Y al igual que le pasó al punto, el ganchillo está en un revival maravilloso. Te puedes encontrar auténticas virguerías, desde jerseys a calcetines, pasando por los famosos amigurumis, que algún día les dedicaré un capítulo a los amigurumis. Y junto con las dos grandes, que son el punto y el ganchillo, pues luego ya han ido están renaciendo el encaje de bolillos, la frivolité, todo este tipo de actividades de tejido que se habían convertido en algo que solo hacían las abuelas. Ya sabéis cuál es mi opinión, que gracias a las abuelas nosotros podemos hacer eso. Si las abuelas no hubiesen seguido tejiendo, nosotros seguramente estaríamos haciendo arqueología del tema, no estaríamos tejiendo como tejemos. Así que chapo por las abuelas que han mantenido el ganchillo vivo. Os habrá llamado la atención que no haya mencionado Sudamérica como posible origen del ganchillo, o el mundo árabe como posible origen del ganchillo. Es porque el ganchillo, tal y como lo conocemos hoy, es esta invención holandesa que os he dicho antes. Es esta mezcla de dos técnicas y demás. Lo que sí que se hacía en esos lugares es diferente, es una técnica diferente. Entonces creo que tengo que tratarla en otro momento. Una de mis santas intenciones es dedicarle un capítulo entero, mínimo, porque da para mucho más, a las tradiciones textiles de diferentes países de Sudamérica. Y una de las cosas con las que me quiero meter es con este tipo de tradiciones textiles en Sudamérica. Así que me vais a permitir que me guarde esa parte para un capítulo un poco posterior. Y por ahora nos quedamos con estos grannies y esta historia del ganchillo. A día de hoy el ganchillo está muy estandarizado, y aunque cambien los nombres de los términos, se hacen prácticamente igual en todas partes, y hay 5 puntos básicos que luego derivan en puntos más avanzados y más especiales, etcétera, etcétera. La señalética está totalmente estandarizada, al igual que en el punto, y aunque no sepas un idioma, tú puedes ver un esquema de ganchillo y ser capaz de reproducirlo, sea el idioma en el que esté escrito el resto del patrón. Se supone que con el punto deberíamos ser capaces de hacer lo mismo, pero a veces no pasa. El proceso básico del ganchillo se hace pasando con el gancho lazadas por dentro de otras lazadas, y a veces enrollando el hilo en el propio gancho para producir hilos, puntos más largos o más cortos. Lo he explicado de una manera extremadamente simple, pero es como el punto. El punto lo único que haces es que tienes los puntos en una aguja y los pasas a la otra enrollando el hilo. O sea, sí, todo se puede reducir a su mínima expresión, ¿verdad? El ganchillo se puede tejer en liso o en circular, y tiene como característica, que la diferencia también del punto, que para tejer en circular no necesitas un tipo de herramienta diferente. Yo creo que en el punto, hasta que se inventaron las circulares y el círculo mágico, había que tejer en circular con las agujas de doble punta. Con el ganchillo no hace falta. El ganchillo puedes tejer igual en liso que en circular, con una sola herramienta. Herramienta que, como ya os he dicho, parece que no ha evolucionado mucho desde la
desde la publicación de los primeros patrones, que a día de hoy todavía se pueden conseguir de madera, de acero, de níquel, platadas con níquel, de bambú, de materiales de plásticos, etcétera, etcétera. La cantidad de materiales es prácticamente el mismo que con la cantidad de materiales del punto. Así que os animo a que, si os gusta todo el tema de lo textil, pero estáis escuchando este podcast simplemente por interés, no porque tejáis de ninguna manera, os animo a utilizar el ganchillo como técnica introductoria, porque me consta que para algunas personas es más fácil de aprender que el punto. También es cierto que para mí es mucho más complicado que el punto. Quizás se deba a la mano, a cómo hay que llevar la tensión, etcétera, etcétera, pero que sepáis que la gente que hacéis ganchillo y punto al mismo nivel moláis mucho. O sea, vosotros sí que sois ambidiestros. Así que espero que esta pequeña introducción a lo que es el ganchillo moderno os haya parecido interesante, y pasamos a la sección de bichos y pelos y retomamos las crines. Hoy en bichos y pelos toca bicho. La semana que viene seguramente tocará planta, pero hoy toca bicho. Os voy a hablar del bicho del que os he estado hablando antes con el formato de la crinolina. El caballo es uno de los animales fibrarios hoy en día menos utilizados para fibra, pero que en su momento sí que tuvo bastante uso. Un caballo puede dar distintos tipos de fibra, pero no es como en las ovejas que pueden venir todas mezcladas, no. O sea, una cosa es el pelo que pueden tener en las crines y en la cola, que se usa para una cosa, y luego otra cosa es el pelo que se consigue después de cepillarlo y demás, que posiblemente podría ser hilado, pero que se suele utilizar más como relleno y cosas por el estilo, o sea, más para relleno de colchones y demás, sillones y cosas por el estilo, que para hilar. El caso es que antes de que se inventase el nylon, el pelo de caballo, solía cumplir con las funciones que hoy en día cumple el nylon. O sea, sabéis que el nylon realmente se creó para suplir seda, para sustituir a la seda, pero una de las funciones que hace son las funciones que antiguamente hacía el caballo. El pelo de caballo se solía utilizar para hacer sombreros, para coser, para hacer pinceles. Se solía utilizar, como ya os he hablado antes, para hacer las crinolinas, y también se ha llegado a utilizar en ciertos tipos de encaje, como el encaje de Alençon. El pelo de la cola suele funcionar mejor, al ser un pelo que es más fuerte, suele funcionar mejor para hacer cuerdas y brazaletes y este tipo de fibras que necesitan cierto empuje, y el pelo de las crines suele ser más suave y algo más débil que el del rabo, y suele utilizarse cuando lo que buscamos es que sea algo menos robusto y más flexible. Suele aparecer en multitud de colores, desde el negro al blanco, pasando por todos los tonos del marrón y el rojo. Bueno, el rojo, pelirrojo, ya me habéis entendido. Y también se puede desteñir, o sea, se puede pasar por lejía para despigmentar y se puede teñir. No es una buena fibra para hilar porque es demasiado larga, demasiado recta y demasiado rígida para manejarse bien a la hora de hilarlo, y además es complicada de doblar y complicada de atar. O sea,
por sí solo hacer nudos con pelo de caballo puede ser complicado. A pesar de estas limitaciones, ha sido una fibra que a lo largo de la historia se ha utilizado bastante por diferentes artesanos para hacer diferentes piezas. Se suele utilizar para hacer las bridas de los propios caballos y de hecho una brida artesanal hecha con pelo de caballo puede subir hasta los miles de euros. Además, pelo de caballo extremadamente seleccionado y tratado suele utilizarse para hacer los arcos de los instrumentos de cuerda de las orquestas. Además, en zonas de Asia Central como Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán se solía utilizar el pelo de caballo. Recordemos qué zonas son estas. Se suele utilizar el pelo de caballo para hacer los velos tradicionales de las mujeres llamados chashwans, que es parte de la vestimenta que se llama paranja. Estos velos permiten a quien los lleva ver y respirar sin problemas, manteniendo el requisito, el grado de decoro social que obligan sus tradiciones. Y para poder hacerlo solían sumergir en agua el pelo de caballo durante varios días para que se volviese más elástico y pudieran trabajarlo con más facilidad. La tribu de los Tohono O'odham del desierto de Sonora en Estados Unidos suelen utilizar el pelo de caballo para hacer cestas que suelen tener unos 9 centímetros de diámetro y que suelen tener unas puntadas absolutamente maravillosas, que además suelen hacer o muy muy simples y casi sin dibujos, o con unos dibujos extremadamente complejos. Si alguno de vosotros tiene acceso al pelo de caballo, que sepáis que tiene más de 30 micrones, entonces si intentásemos, ya os he dicho que hilarlo es prácticamente imposible, pero si lo intentásemos hilar, picaría. Pero si tenéis pelo de caballo, lo que necesitéis hacer es simplemente limpiarlo como limpiaríais el pelo normal y luego sacar las tiras lo más rectas posibles y dejarlas secar en liso, o sea, en plano. Y luego, si estáis creativos, dividirlas por colores y simplemente lanzaros a utilizarlas. Las referencias que tengo yo sobre el pelo de caballo no son tan exhaustivas como las que tengo de otros tipos de animales y de otros tipos de vegetales y demás, porque es un tipo de fibra que hoy en día está prácticamente en desuso, más allá de lo que ya os he dicho de los velos tradicionales de la zona de Asia Central, que son pueblos que tradicionalmente han manejado caballos, es la fibra que tienen cerca, y los arcos para los instrumentos de cuerda y algunos pinceles, etcétera, etcétera. Y esas bridas que os he dicho que se pueden hacer con el propio pelo de los propios caballos. Quería hablaros un poquito del uso del pelo de caballo como fibra porque os he hablado de las crinolinas. Lo he dicho, la semana que viene vamos a hablar de plantas. Ahora damos paso a la sección de colorín colorado, en la que vamos a hablar de un tono de blanco. Hoy en colorín colorado vamos a hablar de un tono de blanco, porque ya sabéis que el blanco es ese color que tiene más tonos que ningún otro color y que todos son igual de claritos. Vais a perdonar la tontería. El caso es que en mi libro de referencia sobre los colores, leyéndolo una tarde, me encontré con uno de los capítulos que es más cortito, porque ya os he dicho al principio que como me está costando un poquito respirar, este podcast es un poco más corto que otros en los que no me veo aquejada de alergias. El caso es que os voy a hablar del tono de blanco conocido como isabelino. ¿Y por qué se llama isabelino?
Isabel Clara Eugenia era, según contaban en su época, extremadamente bella. Como su contemporánea inglesa, Isabel I, era muy pálida, muy delgada, con un pelo del color de la mermelada de fresa y con solo la más pequeña sugerencia de los labios Habsburgo y esas pedazos frentes del tamaño de un frontón de pelota que solían tener los Habsburgo. Era además una mujer muy poderosa y que regía sobre una gran parte del norte de Europa que se llamaban la parte de Flandes, la Holanda española. Así que es un poco insultante que el color que lleva su nombre sea un color blanco amarillento bastante sucio. El autor de A History of Handmade Lace describe en 1900 el color isabelino como un color grisáceo de café grisáceo o, en inglés simple, el color de la suciedad. La historia es la siguiente. En 1601, el marido de Isabel, el archiduque Alberto VII de Austria, empezó el asedio de Ostende. Isabela, creyendo que este asedio iba a durar 4 tardes, juró que no se cambiaría ni limpiaría su ropa interior mientras su marido no ganase la guerra. Esto nos puede sonar a los españoles de Isabel la Católica, que dicen que hizo algo parecido. Estas Isabeles. Isabelino es el color que había adoptado la ropa interior de la reina cuando el asedio terminó 3 años más tarde. Uy. De todas formas, y por hacerle un favor a la reina Isabel, esto es una historieta y no es real. Se pueden encontrar pruebas de que esto no puede pasar. Esta historia apareció impresa en el siglo XIX, o como dirían los chinos, hace un mogollón de tiempo. Y además hay registro escrito de 2 vestidos de la reina en este color que realmente es más un amarillo pálido que un color café grisáceo, que aparecen en el inventario de la ropa de la reina antes del asedio. Uno es una túnica larga de color isabelino y debía tener unas 126 túnicas en total la señora, y otro es un vestido de color Isabela que tiene brillos plateados. O sea, que tampoco era un color tan horripilante como nos estaban intentando plantar aquí el señor que escribió A History of Handmade Lace. Pero parece ser que, a pesar del apoyo regio al color, no fue algo especialmente famoso, pero ha conseguido hacerse con un hueco en las ciencias naturales. O sea, no fue un color ni fashion ni famoso en la moda, pero en biología el término isabelino se suele utilizar y bastante. Ciertos animales de pelaje y plumaje muy pálido reciben el nombre de isabelino. Entre ellos están un tipo de caballo, unos osos que hay por el Himalaya, además de varias especies de pájaros, entre ellos la oenante isabelina, que ya os dice todo el color, que deben obviamente el nombre al color de su plumaje clarito. Además, el isabelinismo es el nombre de una mutación genética que hace que plumas que deberían de ser negras, grises o marrón oscuras sean de un color amarillo pálido en su lugar. A veces se confunde con el albinismo, pero no es lo mismo. Sobre todo la diferencia rápida de pillarlo está en los ojos. O sea, si veis que el bicho no tiene los ojos rojos o rosas, es isabelino, no es albino. Debe de haber un grupo de pingüinos en la isla de Marion en el Antártico que es muy famoso precisamente porque tienen todos esta mutación.
Y además, como son todos así muy oscuritos y se mimetizan muy bien con el fondo y las rocas de la isla, este grupo de animales que tiene esta mutación isabelina destacan demasiado, cosa que los convierte en bastante más vulnerables. Y claro, ya sabéis lo que pasa cuando un animal es el más vulnerable de su isla. Así que bueno, es una mutación que puede ser problemática dependiendo de la zona en la que esté el animal o qué animal sea. Como veis, la pobre archiduquesa Isabel intentó poner de medio moda un color y acabó nombrando a una mutación genética. Espero que esta pequeña introducción a uno de los tonos del blanco, color con el que no nos habíamos metido todavía en el podcast, os haya parecido interesante. Y pasamos a la sección de mitos y leyendas, en la que también hablamos de un color. Hoy la sección de mitos y leyendas vuelve a ser una de estas de... ¿tenemos una prenda? Vamos a hablar de este tema. Es que tengo una que tiene que ver con valquirias y telares, pero la quiero dejar para más adelante. Así que he recurrido a la que tenía de comodín, que tiene que ver con la mitología vasca. Creo que os he contado alguna que otra leyenda vasca, creo que os hablé del cura sin sombra y todas estas cosas, creo que ya os hablé. El caso es que hoy os voy a hablar de unos duendecillos. La mitología vasca, como el euskera, es una mitología un poco especial, que aunque tiene algunas cosas que sí que las puedes relacionar con otras mitologías, a veces te cuesta mucho encontrar las conexiones y de dónde pueden venir y de cuáles pueden ser las herencias y demás. Pero curiosamente a los galchagorris, o pracagorris, que es de quien os voy a hablar hoy, sí que se les puede relacionar con algunos duendecillos irlandeses que son conocidos como los leprechaun. No, los galchagorris no son los leprechaun, no, los galchagorris no tienen una olla de oro, pero sí que tienen cierta familiaridad con este tipo de duendecillo que te ayuda en casa. ¿Por qué los galchagorris? Miren, has hablado de una prenda. Bien, galchagorri, como su propio nombre indica, y los que sabéis euskera ya sabéis lo que indica el nombre, significa pantalones rojos. A estos duendecillos, que son muy pequeñitos, se los suele representar siempre con pantalones rojos. Mira que somos simples los vascos a veces para algunas cosas, pero es que es lo que hay. Pantalones rojos, galchagorri, pracagorri, gorri es rojo en euskera. Galtza hace referencia tanto a los pantalones como praca. Depende de dónde seas, dices una cosa o dices otra. El caso es que los galchagorris son unos duendecillos que son benévolos y que son duendecillos que te ayudan. Son asistentes, son duendecillos asistentes. Y te los puedes ganar para que trabajen para ti. Normalmente se les hace una ofrenda, se pone un alfiletero donde has hecho la ofrenda y si deciden que la ofrenda es buena y que tú eres buena persona, pues te ayudan metiéndose en el alfiletero, que es donde viven mientras estén contigo. Cuando era niña y me contaron la historia, mi tía abuela era modista y me consta que anduve durante una temporada con un alfiletero dando vueltas. Siempre me han gustado mucho los mitos, siempre me han gustado mucho las leyendas. Me leí la Odisea con 14 años, para que os hagáis una idea de lo perturbada que estaba con este tipo de temas. Pero siempre desde muy pequeños en la Icastola nos suelen hablar de este tipo de leyendas y este tipo de cuentos y de mitos y demás. Y a mí por un lado los galchagorris y por otro lado Mari, la dama de Amboto, siempre han sido como personajes mitológicos que han estado ahí, ¿no? Y luego ya en otro calibre estaban las brujas, que eso ya directamente son otra liga. Creo que ya os conté la historia de una bruja hilandera. Bueno, el caso es que si tú consigues que los galchagorris te sigan, se meten en el alfiletero, te los llevas a casa y les das una orden y ellos la realizan. Ya quisiera yo ahora mismo tener un alfiletero lleno de galchagorris. El caso es que un casero de la zona de Arratia
consiguió un alfiletero con galchagorris y se los llevó a su caserío. Como vivía solo, había muchas cosas del caserío que no conseguía hacerlas a tiempo y pues el caserío estaba en un estado un poco triste y lamentable. El caso es que el casero, cuando hablo de casero no es un señor que tiene casas, sino en la forma vasca de casero, que es un señor que vive en un caserío. El casero llega a su caserío, suelta a los galchagorris y les da una primera tarea. Y en un pizas los galchagorris la realizan. Les da otra y la hacen en un santiamén. Y otra vez, pim pam, hecho. Claro, los duendecillos están constantemente pidiendo más trabajo. Beste bat. O sea, otro, y más trabajo. Lange y hago. Total, que el casero está todo el rato diciéndole, repara el tejado, corta leña, ara el campo, planta no sé qué, recoge no sé cuántos. O sea, trae las ovejas, saca las vacas, busca las cabras, ordeña las tal, no sé qué. Todo. Con tan mala fortuna que llega un momento en el que ya no tiene más tareas que dar a los galchagorris. Se da cuenta que los galchagorris se están poniendo muy nerviosos porque tienen que hacer algo, pues son unos workaholic de estos de mucho cuidado, y entonces los manda de vuelta al alfiletero. Al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. Y le vuelve a pasar lo mismo. O sea, mucho más rápido que antes, porque ya no hay reparaciones que hacer, se quedan sin más trabajo que hacer y se van poniendo nerviosos. Y así pasan varios días hasta que el casero, con cierto miedo a que le monten una revolución los galchagorris, porque ya no tienen más trabajo que hacer, porque son duendes benévolos, pero claro, si les das trabajo, si no pueden llegar a ponerse un poco destructivos, lo que hace es recogerlos otra vez en el alfiletero, va al sitio donde los consiguió y los libera. Y les libera de su promesa y los libera de su trabajo. Hay otra leyenda que tiene que ver con un zapatero, que se parece bastante a la de Rumpelstiltskin, que creo que también os conté en otro momento. El caso es que son unos duendecillos que son el típico duendecillo benévolo que hace el trabajo que el humano no puede, dándole un beneficio al humano, pero con ciertos peligros. En este caso, el casero fue lo suficientemente espabilado como para liberarlos, pero hay otras historias que cuentan que no se les dio el pago que pedían o no se les liberó a tiempo y acaban destruyendo todo el trabajo que habían hecho anteriormente. Porque benévolos sí, pero tontos no. Espero que esta pequeña historieta de duendecillos con pantalones rojos os hayan gustado y nos vemos dentro de 2 semanas, habiendo recuperado ya un poco el resuello, supongo. Puedes encontrar el podcast Ardilanac en las plataformas de YouTube, iVoox, iTunes y Spreaker Radio. La música que escuchas está extraída del Internet Music Archive. Las opiniones vertidas en el podcast Ardilanac son de su propia autora. Y los derechos sobre los mismos también.